Está en línea telefónica Ana Lorena Delgadillo, es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muy buenas noches, Ana. Hola Olivia, buenas noches, ¿cómo estás? Decía yo, esto es un paso muy importante, es decir, que la PGR se haya visto en la obligación, no le quedó de otra, de entregar esta tarjeta informativa que revela no mucha información, pero sí muy relevante acerca del nivel de involucramiento de la Policía Municipal de San Fernando en la masacre de 72 migrantes. Es un primer paso muy importante para el trabajo que ustedes han venido desempeñando. Sí, Olivia, efectivamente vemos como un paso positivo el hecho de que la PGR haya entregado esta nota informativa que contiene, como tú dices, alguna información, nombres e involucramiento de policías que están involucrados en la masacre que correspondió a las fosas clandestinas de San Fernando, a las 47 fosas clandestinas de San Fernando. Sí. A mí me gustaría mencionarte que esta petición tiene otro precedente que también es importante tener en cuenta. Sí. Como tú lo mencionaste, desde hace ya cerca de 2 años, tanto Artículo 19 como la Fundación para la Justicia, hemos venido solicitando directamente a través del IFAI que se nos entregue vía transparencia y acceso a la información una versión pública de los expedientes de las 3 masacres de migrantes. Quiero decir, la masacre de los 72, la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando, ambas de Tamaulipas, y la masacre de Cadereyta. Sí. En el caso del litigio que tenemos nosotros, que es por las 3 masacres, efectivamente se solicitó la información, PGR negó la información, y lo que en ese momento determinó el IFAI, contrario a lo que establece su propia ley, el artículo 14 de la Ley Federal, de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal, es que no podía ella determinar si estos casos se deberían de clasificar como graves violaciones de derechos humanos. O sea, de alguna manera el IFAI en un primer momento, Ana Lorena, le dio la razón a la PGR en su decisión de clasificar como reservada esta información. Lo que decía, pues simplemente es que no tenía facultad para poder entregar estos expedientes y que no tenía facultad sobre todo para determinar si eran violaciones graves o no, a pesar del antecedente que ya tenemos en el caso Rosendo Radilla, donde sí se especifica la Corte Suprema que esta facultad es para el IFAI prima facie para estos casos. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Ante el litigio que tuvo la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho por las 3 masacres, tuvimos una muy buena resolución que hay que reconocerla. Yo creo que es importante reconocer a los buenos funcionarios del juez Silva, que es el juez 8º de distrito en materia administrativa. Cuando desees te la podemos hacer llegar porque creemos que este es uno de los principales precedentes que comenzó a abrir camino en términos de transparencia. Cuando nos amparamos en contra de la negativa por las tres averiguaciones previas, este juez falla a favor de nosotros y lo que determina, haciendo un estudio integral de informes de relatores internacionales, de relatores que habían visitado la ONU, etcétera, y lo que determina este juez es que los 3 casos sí se consideran graves violaciones, prima facie, es decir, para efectos de transparencia y acceso a la información. Entonces, eso fue lo que nos abrió la puerta, porque después lo que sucede con este caso es que la PGR se va a la revisión, nosotros también nos vamos a la revisión, y PGR pide a la Suprema Corte que atraiga el caso, lo cual lo vemos positivo porque creemos que la Corte tendrá que empezar a sentar criterios que no están sentados completamente respecto a qué es lo que se tiene que transparentar cuando estás hablando de un caso de graves violaciones, de investigaciones que están en curso. Nosotros estamos conscientes como Fundación para la Justicia que habrá que reservar una información, sobre todo la que tiene que ver pues con las víctimas, con su integridad, alguna información respecto a los imputados, pero no debemos olvidar que los casos de graves violaciones afectan a toda la humanidad. Ana y Lorena, detrás de esto también está el derecho a la verdad. Claro, el derecho a la verdad. Y cuando ustedes hablan de una versión pública de los expedientes, me imagino que a eso se refieren. Es decir, la información importante que dé, digamos, acceso a la verdad, lo cual pues es necesario para las víctimas, para los familiares de las personas asesinadas en estos casos, y sin que se ponga en riesgo, digamos, la investigación, porque puede haber algunos datos que efectivamente necesiten quedarse en este estado de reserva, digamos. Por supuesto, pero fíjate que aquí hay una cosa importante, que tenemos una base que nos apoya, que también yo considero que es una base importante para los medios de comunicación en general. El derecho a la verdad, como está establecido en la Ley General de Víctimas, tiene 2 excepciones.
el derecho a la verdad, como tú bien lo dijiste, Olivia, que le corresponde a la víctima, a los familiares, a las personas cercanas, pero está también el derecho a la verdad para la comunidad y para la sociedad en general. Por supuesto. Cuando hay una grave violación, nosotros, cualquier persona, tenemos derecho a saber qué es lo que ha pasado. Entonces, cuando llega esta petición de National Security Archive sobre servidores públicos involucrados en las fosas clandestinas de San Fernando, ellos fundamentan la petición en la resolución que dio el juez octavo de distrito, lo cual fue muy bueno porque ya había una base, digamos... Había un antecedente, pues, sí. Un antecedente que nuestro derecho, bueno, digamos, en lo que cuenta es cuando se forma una jurisprudencia, ¿no? Pero aquí hubo una sensibilidad para poder ver que había una sentencia de un juez que había hecho un estudio profundo que determinara que eran graves violaciones, y en base a eso, y también en base al caso que llegó a la Corte, el propio IFAI cambió su postura. Claro. Del caso que tenemos en la Corte, el también cambió de integrantes el IFAI, Ana Lorena, ¿no? Hay que decirlo. ¿Perdón? Que también cambió de integrantes el IFAI. Y fíjate que con ese cambio de integrantes coincidió que van y se desisten del caso que tenemos en la Corte. Y entonces, ahora lo que hemos visto de una manera positiva en las resoluciones es que están integrando ya pues lo que es parte de la sentencia del juez octavo de distrito, que lo vemos muy bueno. Mira, nosotros el 17 de agosto de 2013 solicitamos la misma información y tenemos todo documentado. Información de servidores públicos, policías involucrados en la masacre. Lo único que nos dijeron es que había 17 policías involucrados, que 7 seguían en proceso y 10 sin cargos. Entonces, a pesar de que este es un paso positivo, esta tarjeta informativa, habrá que contrastarla con la información que nos dieron a nosotros porque no coincide. Porque ellos aquí ya están marcando 18 personas y en ningún momento nos dicen de estas 18 personas, que son los policías, cuántos siguen en proceso y cuántos ya no, y por qué, y por qué están siendo imputados. O sea, la pregunta del National Security Archive fue mucho más amplia, pidió toda la información que tuviera que ver con ellos. Entonces creemos que es un paso positivo, pero que falta mucha información más por esclarecer. Oiga, Ana Lorena, explícanos, porque igual no nos queda claro, por qué esta organización estadounidense, su capítulo mexicano, National Security Archive, sí logra presionar de tal manera al IFAI para que pues la PGR le entregue esta nota informativa sobre el caso de los 72 migrantes que fueron asesinados. ¿Cuál es la diferencia o por qué en este caso sí se dio? Mira, cuando nosotros hicimos la petición, todavía no estaba la resolución del juez octavo, y no pudimos tener nosotros esa base para solicitarla. Entonces, las peticiones que últimamente ha estado haciendo National Security Archive sobre estas 3 masacres toman como base importante esta resolución. Y también la resolución, bueno, que de algún sentido se ha dado para artículo 19. Lo que quiere decir es que teniendo ya una sentencia, eso nos ha ayudado a ir abriendo camino, ¿no? Y que hay un paso antes y después de la sentencia del juez Silva, del juez octavo distrito en materia administrativa. Bueno, pues estaremos al pendiente de la discusión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estos casos. No sabemos fechas, ¿verdad? No, fíjate que será para el año que entra. Y bueno, dentro de todo, pues aprovecho también para un poco llamar la atención de los medios de comunicación. Tenemos la elección del presidente, como ustedes saben, de la Suprema Corte el 2 de enero. Es una fecha importante porque recordemos que bajo el mandato del último presidente de la Suprema Corte, pues hubo muchos avances en materia de derechos humanos y género, y que esperemos que pues la persona que sea nombrada mantenga también esa inclinación, ¿no?, por los derechos humanos y por materia de género, entre otros. Bien, Ana Lorena, pues sigamos entonces hablando sobre todos estos temas. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Te agradezco a ti, Olivia. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Bueno, así esta información con respecto al caso de la masacre de migrantes en San Fernando, le seguiremos pues teniendo toda la información.